Bienvenidos a la otra realidad. En este programa hemos recorrido ya un camino y queda otro aún largo por recorrer. Aquí se han debatido temas a veces apasionantes, caracterizados por encerrar un misterio que está aún pendiente de resolver. Pero quedan otras muchas cuestiones esperándonos, cuestiones en las que nos introduciremos con toda la profundidad posible. Cuestiones a las que trataremos de arrancar hasta la última gota de misterio que contiene. Lo que sí me gustaría en ese camino pendiente es conservar el título, La otra realidad, pese a su aparente incongruencia, porque lo cierto es que realidad no hay más que una. Pero es tan amplia, tan diversa, con tantos rincones oscuros, que habitualmente solo una parte de ella queda al alcance de nuestra vista. A veces, desde alguno de esos rincones asoma una extraña criatura o un objeto insólito de los que apenas tenemos una fugaz visión. En otras ocasiones, esa realidad nos devuelve en forma de mito o de leyenda nuestros propios sentimientos, nuestros deseos o temores, nuestros demonios interiores. Y no con poca frecuencia, lo que vemos e incluso palpamos de esa realidad es tan desestabilizador, tan inquietante, que muchos prefieren mirar hacia otro lado para no angustiarse. Por eso, al elegir el nombre de la otra realidad, hemos querido expresar que junto a esta parte de la realidad conocida, habitual, que nos resulta familiar, existe otra parte de realidad oscura, remota, de la que a veces nos llegan fragmentos o desde la que se producen efectos cuyas causas ignoramos y por eso nos desconciertan. Lo cierto es que hemos creado un esquema de la realidad ordenado, coherente, cómodo, pero que en muchos aspectos no se tiene en pie. Por eso, si a ustedes les parece, en este punto de transición entre un bloque de programas y otros, vamos a dar un repaso a algunas de esas grietas por las que se nos cuela la otra realidad. Puestos a comenzar por algún sitio, tal vez lo más adecuado sea el pasado, y de él lo que aparentemente conocemos mejor o nos resulta más familiar, el antiguo Egipto. Hace unas cuantas semanas nos referíamos a uno de sus misterios, quizá el más novelesco, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la supuesta maldición que se cernió sobre quienes profanaron su descanso. Aunque el cebo, por así decirlo, sea esa maldición, lo arqueológicamente importante fue el hallazgo en sí y la odisea de sus descubridores, Lord Carnarvon y Howard Carter. Si hubo maldición, actuó de forma extrañamente selectiva, porque mientras que Lord Carnarvon fue la primera víctima, Howard Carter, auténtico responsable del descubrimiento y el que más horas pasó dentro de la tumba y junto a la momia, murió de muerte natural muchos años después. Pese a todo, justo es reconocer que algunas muertes estuvieron rodeadas de circunstancias especiales, sobre todo la del propio Lord Carnarvon, aún hoy pendiente de explicación. Debiera haber sido la primera víctima, pero llevaba tantos años obsesionado con el joven faraón antes de dar con su sepulcro, que tal vez se estableció un fuerte lazo entre los espíritus de ambos. O quizá estaba inmunizado tras décadas de excavar en el Valle de los Reyes. O no hubo maldición alguna y todo fue un cúmulo de fatales coincidencias. El hecho es que murió en su casa de Londres, en el 49 de Albert Court, el 2 de marzo de 1939,
víctima de la enfermedad de Hodgkin y a la edad de 65 años. Desde entonces descansa pacíficamente en el cementerio de Putney Vale. No está momificado ni le enterraron con tesoros, así que es improbable que alguien turbe ese descanso. Fue un hombre de vida dura. A los 17 años ya estaba en Egipto como dibujante, plasmando en sus acuarelas las formas y sobre todo los colores de las piezas halladas que la fotografía de entonces no podía retratar. Probablemente habría terminado siendo un buen pintor, pero el destino le convirtió en ayudante del mejor arqueólogo que haya dado la historia, Flinders Petrie. Con él aprendió todo lo que en ese campo debe saberse, especialmente a soportar con estoicismo las fatigas y privaciones. El hallazgo de la tumba de Tutankamón fue la culminación de una larga carrera, el premio merecido tras más de 30 años de trabajo constante y perseverancia. Expiró en su cama 17 años después, lo que a juicio de muchos invalida la tesis de una maldición. Pero ¿acaso sabemos bajo qué reglas se mueven esas presuntas fuerzas sobrenaturales? Para los peones que trabajaban en la excavación no hubo dudas de que algo siniestro iba a suceder cuando una serpiente cobra se comió al canario que Howard Carter se había hecho traer y del que se sentía tan orgulloso. Para ellos, esa cobra no podía ser otra cosa que el espíritu del faraón sediento de venganza. Simples supersticiones, tal vez. Pero lo cierto es que en ese momento Lord Carnarvon, el otro protagonista del hallazgo y profanación de la tumba, estaba agonizando en un hotel del Cairo, el Continental Savoy, en esta plaza, la antigua plaza de la Ópera, hoy de Ibrahim Pachá, que desapareció por un incendio en 1952. Solo queda el lugar y el recuerdo de aquellos acontecimientos. Se dijo que podía ser por la picadura de un mosquito, tal vez fue por una neumonía como figura en el certificado de función, quizá una histoplasmosis, pero en realidad, aunque se ha especulado mucho, no se sabe de qué murió Lord Carnarvon. Lo que sí se sabe es que cuando estaba agonizando repitió varias veces, horrorizado, una frase extraña, una frase que decía: un pájaro me araña la cara. Una frase aparentemente sin sentido, pero que para los egiptólogos sí lo tiene. Una conocida maldición escrita en el primer periodo intermedio dice textualmente que el pájaro Nekhbet destrozará a arañazos el rostro de quienes profanen una tumba. Nekhbet era la diosa buitre, símbolo del Alto Egipto y protectora de los faraones en este y en el otro mundo. Finalmente, Lord Carnarvon, el señorito inglés que se dedicó a la arqueología porque el clima seco de Egipto era favorable para su salud, abandonó este mundo no sin antes pronunciar otra frase igualmente siniestra: he oído su llamada y le sigo. Esas circunstancias ya hacen de la de Lord Carnarvon una muerte más que singular. Sin embargo, no habrían sido suficientes para sustentar la idea de una maldición de no haberse producido otras dos casualidades más que inquietantes. Era la 1:45 de la madrugada del 5 de abril de 1923. Tras 8 días de enfermedad, Lord Carnarvon acababa de morir. Y en ese momento, la ciudad del Cairo se quedó a oscuras. Durante 5 minutos se interrumpió la corriente eléctrica y reinaron las sombras. Luego la luz se hizo de nuevo. Lo extraordinario es que nunca se supo la causa de la avería y mucho menos por qué se arregló sola. La otra casualidad es que a miles de kilómetros, en la casa solariega de los Carnarvon, en Highclere Castle, y en ese mismo momento, Susan, la perra Fox Terrier favorita del Lord, que incluso le había acompañado en algún viaje a Egipto, comenzó a aullar desesperadamente y al cabo de unos instantes cayó muerta como fulminada.
El 30 de abril, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, era enterrado en Beacon Hill, al lado del castillo de Highclere, donde pasó su infancia y parte de su vida. Si es cierto lo que muchos piensan, la muerte de Lord Carnarvon no fue un hecho aislado. Fue la primera de una larga lista sobre la que flotó ominosa la sombra de Tutankamón. La otra parte del enigma es puramente histórica. ¿Por qué Tutankamón fue enterrado con tan fabuloso y desproporcionado tesoro? ¿Por qué su cadáver fue momificado con tanta prisa? ¿Murió de causas naturales o lo asesinaron? Es ese tipo de misterios que, sin dejar de ser interesantes, encajan en la época y en las intrigas políticas de entonces. No desestabilizan la historia. Lo que pasa es que en el caso del Antiguo Egipto, lo desestabilizador es precisamente su historia, sobre todo si nos remontamos a las primeras dinastías y aún más atrás. La idea general, avalada por historiadores y arqueólogos, es que todo empezó con Menes, el primer faraón de la primera dinastía hace unos 5000 años. Pero lo cierto es que por entonces la cultura egipcia ya estaba madura, desarrollada, con una escritura compleja y un arte depurado. Y eso no aparece porque sí, no se improvisa. Por delante de aquella primera dinastía hubo siglos de evolución, una etapa oscura de la que no sabemos nada, o de la que no queremos saber nada, porque según sus viejas crónicas y tradiciones, hubo una época predinástica de dioses, semidioses y reyes que harían retroceder la historia del Antiguo Egipto hasta el año 30.000 más o menos antes de Cristo. Absurdo. Tal vez, hasta que un día se encuentren las ruinas o tumbas de aquellos semidioses y haya que reescribir la historia. Lo que no tendría nada de extraño, porque son tantas las cuestiones pendientes sobre esa extraordinaria cultura que habría material para una serie entera de programas. Ya hace tiempo que hablamos de la Gran Pirámide y de los increíbles y al mismo tiempo indiscutibles conocimientos matemáticos y astronómicos que en esa construcción se plasmaron. Aunque quizá lo más asombroso sea la técnica que utilizaron para trabajar la piedra. Sin embargo, su tecnología estaba aparentemente limitada a los sencillos y rudimentarios instrumentos que el visitante puede ver en las vitrinas del Museo del Cairo. Herramientas adecuadas a esa época histórica, pero absolutamente, insisto, absolutamente inadecuadas para hacer lo que hicieron. Sin la menor duda, aunque no se hayan encontrado, poseyeron instrumentos ópticos de precisión y máquinas capaces de serrar o trepanar la piedra con mucha más eficacia de la que hoy en día podemos. Algo sabían que después olvidaron o que una casta conservó en el más absoluto secreto. Herramientas y técnicas que no podemos siquiera imaginar. Si tienen en casa algún libro donde se explica con bonitas imágenes que la Gran Pirámide se construyó a base de rampas, tírenlo a la basura, porque es mentira. Y hagan lo mismo cuando se describa que trasladaban obeliscos de 600 toneladas a base de barcos de papiro por el Nilo y rodillos por tierra firme. Quienes escriben eso no saben lo que son 600 toneladas. Los técnicos, los ingenieros, sí lo saben. Vamos a ver un ejemplo. Este es el Airbus que pronto empezará a fabricarse, el A3XX, que en su versión mayor podrá transportar unos 800 pasajeros. Por su enorme peso,
Uno de los mayores problemas ha sido diseñar su tren de aterrizaje. Y también, por la misma razón, su peso, será necesario reforzar las pistas de muchos aeropuertos o construir otras nuevas. Realmente será un avión descomunal. A plena carga pesará 583 toneladas. Los antiguos egipcios desplazaban masas así, sin ruedas y sin pistas cimentadas. Pero vayamos un momento a las canteras de Asuán. Allí está el obelisco inacabado. Una vez puesto en pie, con sus 42 metros, tendría la altura de un edificio de 12 o 14 plantas. No lo terminaron porque se rompió cuando solo faltaba cortarlo por su cara inferior, pero es evidente que pensaban transportarlo, probablemente a Tebas, centenares de kilómetros más al norte. Pues bien, su peso es de unas 1.300 toneladas, más del doble que el gigantesco Airbus con carga completa. Es preciso asumir que el pasado tiene grietas, a veces enormes, por las que se atisba esa otra realidad. Quizá después de todo, los viejos dioses, al estilo de Yahvé, Viracocha o Huitzilopochtli, fueran reales. Aunque tuviese más de estrategas con tecnología sofisticada que de dioses en el sentido espiritual de la palabra. Es un tema del que nos ocupamos en su día, tal vez lo recuerde. Meterse en el terreno de los dioses puede traer complicaciones, porque aunque ya no estén entre nosotros, quedan las religiones que en torno a ellos hemos construido los hombres. Y al hablar de ese tema, es inevitable preguntarse si las religiones tienen algo que ver con ese presunto Dios universal que todas ellas pretenden monopolizar. El hombre se manifiesta como un ser religioso con todas las consecuencias. En nombre del Dios correspondiente, que por supuesto siempre es el único y verdadero, es capaz de los actos más sublimes y de las acciones más abominables. Como fenómeno individual, lo religioso da tanto de sí como lo dé la persona, y el hecho de pertenecer a una u otra iglesia y seguir una u otra doctrina no hace a los hombres mejores o peores de lo que son. Pero como fenómeno social, y sin remitirse a otra fuente que la historia, las religiones han sido desde siempre un mal negocio para la humanidad. Humanamente hablando, claro está. Asumidas como una beneficiosa tradición que hay que perpetuar y defender, hermanadas habitualmente con el poder cuando no son ellas mismas las que lo detentan, las religiones pasadas y actuales han sido y son consideradas esencialmente buenas y parte sustancial del alma de los pueblos, incorporando en sí mismas el orden moral y social necesarios para la solidez del Estado. No importa que sus fundamentos sean absurdos, que los dioses venerados resulten por lo general impresentables y que cada dogma de fe constituya un insulto a la razón. No importa, porque las castas sacerdotales han usado desde hace milenios los métodos de programación sectaria más implacables, implantando en los miembros bajo su influencia y en las edades más tempranas los principios y creencias que después les condicionarán durante toda su vida. Son temas espinosos. En ellos hay mucho sentimiento puesto, tienen una enorme carga afectiva y hablar
por ejemplo, de Jesús desde un punto de vista histórico, aséptico, analizando su figura como la de un líder mesiánico más de los muchos que entonces hubo en Palestina, despertó en su momento más de una airada protesta. Pero, aunque lícitamente tratemos de encajar las figuras religiosas del pasado en su contexto histórico, dentro de la realidad tangible y razonable, lo cierto es que también aparecen esas grietas por las que la otra realidad, la extraordinaria, se deja ver con rotundidad y para desconcierto nuestro. Y si no, ahí está la llamada Sábana Santa de Turín para demostrarlo. Luego, en la parte más profunda, un trozo del pavimento original al descubierto. Algunas de las losas que, con toda seguridad, pisó Jesús en un momento u otro de su vida. Tal vez esas losas sean los únicos objetos que se conservan que estuvieron en contacto físico con él. Solo tal vez, porque en una capilla a 2.800 kilómetros de aquí se venera una desconcertante tela que, según todo parece señalar, envolvió su cuerpo y ha guardado, nadie sabe cómo, cada detalle de la atroz tortura y de la ignominiosa muerte que, según la tradición, sufrió. Hoy se la conoce como la Sábana Santa. Mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 1,10 metros de ancho. Y para muchos no hay duda de que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús en su tumba. Pues bien, la datación por el método del carbono 14 de las muestras cortadas de la síndone en 1988, realizadas por 3 laboratorios diferentes bajo la coordinación del profesor Michael Titt en el Centro de la Fotografía, ante la fachada del Museo Británico, arrojó el sorprendente resultado de que tales muestras analizadas pertenecen al siglo XIV. En otras palabras, de acuerdo a su contenido de carbono 14, la llamada Sábana Santa tiene poco más de 600 años de antigüedad. La cuestión es que esa prueba, por muy científica que sea y por muy tranquilos que deje a los escépticos, no invalida al resto de pruebas igualmente científicas, igualmente rigurosas, que avalan el carácter extraordinario del lienzo. Es posible que alguien, en el siglo XIV, mandase tejer una sarga de lino al modo que se hacía en Palmira 1400 años antes. Es posible que convenciera a un hombre para que se prestase a ser azotado con látigos de la época romana, a que fuese coronado de espinas, clavado en las manos y en los pies, y que de propina recibiese un lanzazo en el costado. Señales todas que sin discusión posible recoge la Sábana Santa de Turín. Es posible también que 500 años antes de que se inventase la fotografía, encargase a un pintor que pintase un negativo fotográfico y que además lo hiciese sin pintura ni pinceles. Es posible, asimismo, que adelantándose a los conocimientos médicos de su siglo, distribuyese sangre arterial y venosa en la forma correcta en la tela. Es posible, porque la llamada Sábana Santa demuestra incuestionablemente que tales cosas sucedieron, hace 2000 años o hace 600. Si fue hace 2000 años, todo encaja con la pasión y muerte de un hombre llamado Jesús. Si fue hace 600 años, es que existió otro personaje igualmente singular, del que no tenemos noticia, otro hombre que sufrió idéntica tortura y muerte, y que una vez amortajado con ese sudario, emitió una energía, una radiación tan intensa y súbita, que chamuscó las fibras superficiales de la tela respetando el resto. Y es que tal vez sea esa la clave que haga coherente la datación del carbono 14 con el resto de las pruebas. Al ir eliminando las posibles causas que habrían podido producir la imagen del lienzo, en este momento la única que prevalece es la de una energía no calorífica, emitida de dentro a afuera, que oxidó la celulosa del tejido y lo rejuveneció con un aporte masivo de neutrones. Las características de la imagen señalan que esa radiación
procedió del cuerpo que estaba envuelto, que fue instantánea y que, para los más audaces de los investigadores, se produjo coincidiendo con la desaparición, desmaterialización o llámese como se quiera, de ese cuerpo. Nuestros conocimientos avanzan, nuestras técnicas se perfeccionan. Hasta ahora han permitido comprobar el carácter extraordinario del sudario. Dentro de unos años, probablemente nos permitan saber qué fue exactamente lo que sucedió con el cadáver que envolvía. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de nada? La realidad es diversa, compleja, a veces escurridiza, y con frecuencia las cosas no son lo que parecen. Ni siquiera hay razones contundentes para negar que en las leyendas se encierra una parte de verdad. Recuerdo que estuvimos en Glastonbury y otros lugares del sur de Inglaterra siguiéndole la pista al mítico rey Arturo y a sus caballeros de la tabla redonda. Es una parte del mundo donde floreció, como en ninguna otra, la leyenda del Santo Grial, la copa que Jesús utilizó durante la última cena y que, según se dice, conservó José de Arimatea, usándola después para recoger en ella parte de la sangre que salió del cuerpo de Cristo mientras lo amortajaba. Tradiciones piadosas, probablemente sin fundamento alguno, aunque en esas tierras inglesas se asegure que José de Arimatea estuvo allí y que el rey Arturo fue un personaje auténtico que está enterrado entre las ruinas de una vieja abadía. Lo razonable es pensar que todo se reduce a un puro mito, invención de los juglares medievales, y que el Santo Grial no era sino una alegoría mística. La copa de la última cena, fuese del material que fuese, necesariamente se habrá perdido o incluso destruido hace siglos. ¿O no? Y una vez más estamos equivocados. El 18 de marzo de 1437, 38 años después de haber dejado San Juan de la Peña, el cáliz que presuntamente se usó durante la última cena fue entregado para su custodia a la Catedral de Valencia por decisión del rey Alfonso V el Magnánimo, y allí se conserva desde entonces. Durante mucho tiempo, junto a las demás reliquias, en la llamada Capilla de Reliquias de la Catedral, hasta que en 1916, en el día de la Epifanía del Señor, se trasladó solemnemente a la Sala Capitular Antigua, en la misma catedral, donde desde entonces se encuentra. Allí el visitante puede ver un magnífico retablo renacentista cuajado de relieves que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el centro de ese retablo, un pequeño templete neogótico acoge al cáliz, que por razones de seguridad está protegido por un grueso cristal blindado. Como es lógico, una reliquia de tal valor para el cristianismo ha sido siempre objeto de veneración por parte de los fieles, pero al mismo tiempo, ese valor espiritual e histórico limita sus apariciones en público fuera de la sala donde se custodia. 2 veces al año es cuando los actos en torno al Grial adquieren especial solemnidad. Una es el Jueves Santo y la otra, a la que estamos ahora asistiendo, el último jueves de octubre, fiesta anual de la Cofradía del Santo Cáliz, fundada en 1951. Retirado de su urna en la Sala Capitular Antigua por el encargado de su custodia y en presencia de 2 sacerdotes, el cáliz se traslada procesionalmente hasta el altar mayor. Después se celebra la Eucaristía, presidida en esas ocasiones señaladas por el arzobispo de Valencia, o en su ausencia por alguna alta jerarquía de la Iglesia, con la asistencia del cabildo, una nutrida representación del clero regular y secular, miembros de la Real Hermandad, de la Cofradía del Santo Cáliz y fieles devotos. A continuación, el ceremonial
incluye el rezo de las preces reglamentarias al Santo Grial y, por último, una procesión claustral de retorno a su capilla mientras se entonan los llamados gozos al Santo Cáliz. Un ritual solemne, como corresponde a la importancia de la reliquia, presumiblemente la misma copa que Jesús utilizó al instituir la Eucaristía durante la última cena. La copa es solo la parte de arriba. Está tallada en ágata cornalina oriental y los estudios realizados han permitido deducir que corresponde al periodo entre el siglo II a.C. y el siglo I de nuestra era. Igualmente, los expertos consideran que su factura es propia de algún taller de Egipto, de Siria o de la misma Palestina. Características que la sitúan en la época y en el entorno correctos para ser lo que la tradición afirma que es, el Santo Grial. El resto, en oro burilado, y el pie, también de ágata, fueron añadidos después, probablemente cuando salió de San Juan de la Peña y estuvo en las capillas reales de la Corona de Aragón. 26 perlas, 2 esmeraldas y 2 berilos realzan su aspecto, aunque nada añaden a su valor espiritual. Así pues, es casi seguro que ese grial buscado por los caballeros medievales sea el que se conserva en la Catedral de Valencia. El otro grial, el místico, está en el interior de cada uno. Por eso resulta mucho más difícil llegar hasta él. Creo que debiéramos dar un repaso a las leyendas con menos soberbia cultural, con menos prejuicios. Igual nos llevábamos alguna sorpresa. En la misma época en la que nadie dudaba de la existencia del Santo Grial, se prodigaron otras muchas leyendas que aludían a criaturas fantásticas. Ogros, hadas, dragones, unicornios. Cualquier persona culta sabe que son eso, leyendas, y que carecen totalmente de fundamento. Pero nosotros decidimos tomar una de ellas, la del unicornio, y prescindiendo de prejuicios culturales, tratar de descubrir cuánto de verdad había en ella, si es que había algo. Cuando menos pensamos, sería un buen pretexto para viajar y conocer otras tierras. Al final resultó que el unicornio sí era real, aunque su especie se extinguiera hace unos pocos miles de años. Y es que tal vez muchas leyendas se basan en hechos auténticos, y esas criaturas fantásticas de las que aún se sigue hablando entre estas gentes hayan existido. E incluso sigan existiendo, como el célebre Yeti, el abominable hombre de las nieves al que en su día iremos a buscar, porque según el testimonio de muchos viajeros, aún no ha desaparecido. Cuéntame cómo fue tu encuentro con el Yeti, cuándo, dónde, qué fue lo que dijiste, todos los detalles que recuerdes. Fíjate, forma parte de unos recuerdos duros, difíciles, en la que lo del Yeti fue algo incidental, curiosamente, porque yo aquel año, ya el año 1973, en la época posmonzónica, después de los monzones, había hecho un tiempo que no se recordaba tan malo nunca en el Himalaya. Yo estaba solitario, es decir, yo iba solo, con mi Sherpa, Dava Haizen, ya desaparecido, y íbamos a intentar el Annapurna. Él se quedaba en el campamento base, y yo iba a intentar el Annapurna en solitario. El Annapurna es el pico más peligroso del Himalaya, el que lleva casi el 50% muertos de los que han estado, el 50% ha muerto. De los 100 que han estado en la cumbre, o 110, el 52% víctima de las avalanchas. Y entonces yo había sido víctima de una tremenda avalancha, me había librado, bueno, gracias a la providencia, o a los dioses, o a Dios, cada uno con arreglo a sus creencias. Había sido arrastrado por la nieve durante decenas de metros, me había quedado sin nada, pude descender de 6.000 y pico metros a los 4.000 del campamento base y salí huyendo, pasando por el Miristicola y por parajes impresionantes, y estuve refugiado recuperando fuerzas en alguna casa tibetano-leparí, ¿no? Yo recuerdo en la casa de Sukul y de Jambado, dos nepalíes tibetanos que todavía hacían frente al ejército de invasión de Mao, ¿no? Con unos fusiles viejísimos. Luego fueron
recuerdo que ella practicaba la poliandria, se practicaba la poliandria en la familia, ¿no? Es decir, los hermanos de él, ella había venido de lejos. Salí de aquella casa después de 2 o 4 días, cuando pude cruzar los torrentes, épocas monzónicas muy violentas, y recuerdo que ya recuperado me interné, después de bajar todos aquellos precipicios preciosos, me interné en el bosque de Lete, y era el atardecer, un bosque muy tupido que hay, camino del Kaligandaki, el cañón más profundo de la Tierra entre el Annapurna y el Dhaulagiri, que son 2 millas colosales, entonces entre medias el Gandaki, camino del Gandaki en el bosque de Lete, no se me olvidará nunca, era el atardecer, era muy oscuro porque era un bosque, yo ya había encendido mi lámpara frontal, venía recuperado físicamente, después de esos momentos difíciles y en las que la mente, pues efectivamente, puede ver otras instancias de la vida o de la conciencia, ¿no? Y ahí es cuando la luz me la devolvió dos ojos que brillaban a 6-7 metros, no más, un poco más allá del pasillo, entre árboles. Y es cuando yo vi aquel ser asustado, fueron fracciones de segundo, podéis imaginarlo, porque la luz debía asustarle. Él vi perfectamente porque yo le estaba alumbrando casualmente, casualmente con la linterna, no lo esperaba. Yo no soy miedoso y voy entre los bosques sin ningún problema. Sé que allí no te puede atacar nadie, porque allí no hay bandidos de noche, vamos, los bandidos están más de día, no van a estar pasando tanto frío. Y fue una visión para mí impresionante, pero que una vez vista dije, el Yeti, es decir, no podía ser más que el Yeti. 2 metros, hombre, por esta cosa visual, 2 metros 20, 2 metros 15, un personaje lleno de pelo rojizo, oscuro, como efectivamente, desde entonces, y antes, yo era un estudioso de la pervivencia del Yeti, ¿no? Era un estudioso de su evolución, de su desaparición, incluso había indagado en las viejas leyendas serpas, puesto que los Yetis están en el país de los serpas, fundamentalmente, es bajo el Everest, en toda esa zona de Khumbu, de Nanche Bazar, parece ser que quedan ahí después de las glaciaciones, o por motivo de las glaciaciones, quedan un poco anclados, privados como grupo social, ¿no? Y privados de evoluciones subsiguientes, que da la interacción con otros, un Australopithecus, dicen los estudiosos, que ya tú lo sabes bien que eres tan estudioso, Jiménez, que el que más estudia, poco sabemos, por mucho que estudies, ¿no? Y los paleontólogos y antropólogos pues hablan de que los Australopithecus robustus, el Yeti pudiera ser uno de ellos, pues que hace 1 millón de años que desapareció de la Tierra, bueno, pues por circunstancias no misteriosas, sino de ambientales, climáticas, estar cercado por montañas y por hielos. Bueno, pues ahí se conservó un grupo que luego con las pequeñas glaciaciones los serpas pasan del Tíbet a Nepal y se meten en su territorio, y son los serpas los depredadores, los grandes depredadores del Yeti. Y pues es uno de esos raros ejemplares temerosos del hombre, y además sabio ya, porque teme al hombre hay que temerle siempre. Todos los seres que no son el hombre temen al hombre, y incluso el hombre teme al hombre. En este camino realizado también hemos descorrido parcialmente esa invisible cortina que rodea a la realidad cotidiana para escuchar y ver a aquellos que supuestamente han cruzado al otro lado. El camino iniciado por Jürgenson y Raudive fue seguido inmediatamente por decenas de investigadores y más tarde por aficionados de todo el mundo. A estas alturas, el número de psicofonías grabadas puede contarse por millones. Aunque el origen de estas voces misteriosas sigue siendo objeto de encendidos debates, para muchos, quizás la mayoría, se trata de sonidos procedentes del mundo de los muertos. Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse, los cementerios no son el sitio más adecuado y los resultados en ellos obtenidos son escasos. Más bien da la impresión de que estas grabaciones guardan relación con los sentimientos que experimentaron en vida los que ahora están muertos. Por eso es más fácil obtener psicofonías en casas abandonadas, ruinas y otros lugares que en tiempos fueron escenario de sufrimientos, de tragedias, de muertes violentas.
Vayamos a algunos de esos emplazamientos en los que grabar este tipo de voces es, si no habitual, por lo menos frecuente. Durante el reportaje incluiremos algunas de las psicofonías allí conseguidas. Para una mejor audición en cada ocasión se oirán repetidas 2 o 3 veces. Aplausos de manos invisibles, puertas que se abren y cierran solas, persianas que caen y vuelven a subir, muebles que cambian de sitio, personas ya muertas que contestan a la llamada del teléfono, timbres arrancados que suenan una y otra vez. Así son los poltergeists. Esperando un nuevo inquilino, la casa está vacía, pero no deshabitada. No procede de un lugar solitario o siniestro, si acaso todo lo contrario. Fue tomada en París en agosto de 1993 por una turista española, Raquel Cantero. Se trata de una más entre las muchas fotografías que hizo durante el viaje, en este caso de las que tomó del exterior de la Catedral de Notre Dame. Esta es la fotografía. La cámara utilizada fue una Chinon y la película Polaroid Color HD 2 de Cienasa. Ni ella ni su acompañante notaron nada extraño en la fachada que acababan de fotografiar y continuaron su recorrido por París. Ni siquiera al revelar las fotos ya en España se fijaron en un detalle que ustedes tal vez ya han observado. Fue pasado el tiempo cuando descubrieron que en la fotografía había un personaje. Véanlo ahora con más detenimiento. Está allá arriba, en una de las torrecillas que rematan los contrafuertes. En su día estudiamos concienzudamente el negativo junto con el resto del carrete. No hay manipulación alguna. Una figura, aparentemente dotada de luz propia, casi fluorescente, parece estar observando la ciudad desde lo alto. Si uno pone algo de imaginación, puede distinguir la peluca blanca y el atuendo de alguien perteneciente al siglo XVII o XVIII. Es sin duda la fotografía auténtica de un fantasma, sean lo que sean los fantasmas. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores.
Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro, el de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños. Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza, esa fuerza desconocida pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder, hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla. Luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes, al menos por lo que yo sé. Habrá que volver sobre ello,
conocer nuevos casos, profundizar aún más. Porque si esa otra parte de la realidad es lo que parece ser, es que se está abriendo ni más ni menos que una puerta entre este mundo y el mundo de los muertos. El universo se nos muestra cada vez más maravilloso y complejo, abierto a posibilidades que hace unas décadas eran inimaginables. Sin embargo, muchos siguen aferrados a la idea de que la realidad solo tiene 3 dimensiones. Los ovnis no pueden estar aquí, porque las distancias interestelares son enormes y la velocidad de la luz es un límite infranqueable. No obstante, algo falla en ese planteamiento, porque están aquí, y o han estado desde siempre o vienen de algún sitio. Aunque tengan pruebas más que suficientes de su existencia, las autoridades evitan reconocerlo oficialmente. ¿Por qué? La razón es muy simple. Las instituciones políticas, militares, religiosas y científicas perderían su privilegiado puesto en la cúspide de la pirámide social. Dejarían de tener ese prestigio y autoridad moral que ahora ostentan ante el resto de la población para pasar a ser algo así como líderes de parvulario en un mundo de adultos. Dicho en un lenguaje llano, la realidad del fenómeno ovni es estimulante y esperanzadora para la mayoría, pero incómoda y humillante para los que ahora tienen la sartén por el mango. Sin embargo, las cosas no han cambiado tanto. Aviones y cohetes responden al mismo principio aerodinámico. Motores que les impulsan en una sola dirección a costa de quemar combustible, tanto más cuanto más rápido o más lejos queramos ir. Eso es lo que por el momento sabemos hacer. Y es mucho para tan poco tiempo. Esa es la técnica que utilizamos, la única que debiera mover a los vehículos que vuelan sobre nuestro paisaje. Pero no es así. Hace más de 50 años que los medios de comunicación vienen haciéndose eco de la presencia de otras naves, de otros aparatos distintos, insólitos, que respondiendo a técnicas y fuentes de energía absolutamente ajenas a las nuestras, surcan también el cielo. Son los ovnis, objetos volantes no identificados, vistos por millones de personas, fotografiados, filmados, detectados innumerables veces por el radar, pero sin identificación alguna. Naves dirigidas inteligentemente, pero de cuyos constructores y tripulantes no sabemos nada. Vehículos dotados de una tecnología que hace parecer a la nuestra poco menos que de la edad de piedra y que se pasean impunemente por el espacio aéreo de todos los países. ¿Tiene algo de extraño que desde su aparición los gobiernos se hayan ocupado del tema? ¿Puede a alguien sorprenderle que esos mismos gobiernos guarden en secreto toda la información que sobre esos objetos han acumulado? ¿Hay alguien tan ingenuo que crea que de tener en su poder una de esas naves estrelladas nos lo iban a contar? Pero porque quizá en él convergen muchos de los enigmas que aquí hemos comentado, el fenómeno de los llamados círculos de las cosechas constituye el misterio más sorprendente y cargado de sugerencias con el que se enfrenta la humanidad actual. Como con otras cuestiones, desde los medios de comunicación y al dictado de lo que algunas instituciones consideraron más conveniente, se ha intentado manipular, silenciar y desprestigiar el tema atribuyéndolo a la broma de 2 jubilados. Pero como veíamos hace unas semanas, las características de esos diseños, su complejidad, su contenido simbólico, matemático, astronómico y su forma de aparición reflejan de manera tan contundente y abrumadora que nos hallamos ante algo extraordinario de origen no humano,
que la explicación de los dos jubilados puede pasar a la historia como la mayor estupidez que jamás hayan divulgado las agencias informativas. Han estado ahí, en los campos de trigo o de cebada. Han desaparecido tras la siega para volver a aparecer a la primavera siguiente. Así, década tras década, cada vez con diseños más elaborados, más rotundos, más directos. Son, sin duda, fragmentos de un mensaje aún incompleto. Pero tal vez no haya que esperar mucho más, porque ellos, los hacedores de los círculos de las cosechas, están siendo cada año más claros y explícitos, como si pensaran que ya ha llegado el momento. Bien, si les parece, dejemos aquí este recorrido por algunos de los temas tratados. Yo creo que hay argumentos más que suficientes para justificar que, pese a su aparente incongruencia, este espacio siga llamándose, como les decía al principio del programa, La Otra Realidad. Les espero aquí la semana que viene. Hasta entonces.